Después de años de silencio, el universo de Chespirito volvió a resonar con fuerza. No fue por un refrito barato, no por un regreso improvisado a la televisión, regresó en forma de serie. Una biopic titulada Sin querer queriendo. Y desde el primer tráiler quedó claro que esto no era un simple tributo, era un acontecimiento. Pero con ese regreso también regresaron los ecos, viejas heridas, antiguos reclamos y un nombre que siempre genera división, Florinda Meza. La serie que le sacaron a mi difunto esposo me parece una mierda. Solo saben ponerme como la mala del cuento. Mientras la serie avanza mostrando la vida de Roberto Gómez Bolaños, hay alguien que insiste en querer dominar el relato. Alguien que dice no haber sido consultada, pero no duda en señalar, condicionar, corregir e incluso advertir con abogados. Una figura que parece seguir en guerra, incluso con un elenco que ya no está. Y eso es lo que vamos a contarte hoy. No la versión edulcorada, no el discurso oficial, sino la verdad. La historia de quien creó un universo entrañable que hizo reír a millones, pero que terminó rodeado de conflictos, traiciones, contratos oscuros y silencios que dolieron más que cualquier cachetada. Porque una cosa es el Chavo y otra muy distinta es el hombre detrás del barril, ese que cambió la comedia para siempre y cuyo legado sigue siendo un campo de batalla. Antes del barril, antes de la vecindad, antes de que toda Latinoamérica lo llamara Chespirito como si fuera de la familia, Roberto Gómez Bolaños era simplemente un flaco con lentes y mente de guionista, callado, meticuloso, más cómodo con una máquina de escribir que bajo un aplauso. No soñaba con actuar, de hecho lo rechazaba. Decía que eso era para otros, para los que necesitaban la mirada del público para sentirse vivos. Lo suyo era todo lo contrario. Observar desde atrás, crear desde las sombras, medir cada pausa, cada remate, cada silencio. Estudió ingeniería, sí, pero lo que construía no eran puentes ni edificios, eran escenas. Trabajaba en una agencia de publicidad escribiendo jingles para pasta dental y gaseosas. Y sin proponérselo se metió de lleno en el mundo de la comedia, escribiendo libretos para los grandes del momento, Viruta y Capulina, la dupla más famosa del humor blanco en México. Y ahí fue donde comenzó a demostrar que tenía otra visión. No escribía chistes, diseñaba estructuras. No se conformaba con la risa fácil. Quería que el público conectara, que se sumergiera en la historia, que se encariñara con los personajes. Capulina estaba tan fascinado con su estilo que lo quería como guionista exclusivo. Pero un día Roberto le dijo una frase que marcó un antes y un después: los mejores chistes me los voy a guardar para mí. Y eso, dicho con voz suave pero convicción absoluta, fue como patear el tablero, el instante en que decidió dejar de alimentar sueños ajenos y comenzar a construir el suyo. Pero ojo, aún no quería subirse a un set, ni disfrazarse ni actuar, eso lo detestaba. A Roberto lo empujaron al frente de cámara, literalmente, y cuando apareció en pantalla algo explotó. Tenía ese brillo raro, natural, esa mezcla de torpeza y ternura que provocaba risa sin esfuerzo. Ni él mismo entendía qué pasaba. Lo suyo era escribir, lo suyo era el papel y sin embargo la televisión lo atrapó y no lo soltó jamás. Lo más increíble es que todo eso ocurrió casi sin querer. No hubo casting, no hubo plan maestro, fue un accidente, una anomalía, un hombre que escribía mejor que nadie y terminó convertido en la cara más vista del continente. Así comenzó todo con un escritor tímido que no quería actuar y terminó creando uno de los universos más entrañables y deformes que nos dio la televisión. Cuando Roberto se animó a ponerse al frente de un programa propio, no lo hizo con pretensiones de estrella, lo hizo con mente de guionista, pero con alma de relojero. Cada elemento debía encajar, cada personaje, cada frase, cada pausa, todo estaba pensado para durar. Pero el Chapulín Colorado, y esto es serio, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Te pico y la oreja. Y pongo parejo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Tu cara está aguada. Tu naga está caída. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. Yo me hace que era un autor cualquiera y es un filósofo. Así nació el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos!
ese antihéroe improbable que rescataba gente a pesar de su torpeza, su miedo y su tamaño. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Y poco tiempo después, el Chavo del Ocho, un niño solo, pobre y con hambre, que nunca te pedía nada, que solo quería jugar. La clave no fue inventar personajes, fue entender que para que algo funcione debe tocarte algo adentro. Y eso, Roberto, lo tenía clarísimo. No hacía humor para que te rieras y ya. Hacía humor para que te identificaras, para que te emocionaras. Por eso La Vecindad pegó como pegó, porque no era solo graciosa, era familiar, reconocible, dolorosamente real. Los decorados eran de cartón, las actuaciones exageradas, pero había verdad, porque todos conocíamos un Don Ramón, todos tuvimos una Doña Florinda cerca y más de uno supo lo que se sentía ser el chavo, el que llega último, el que siempre tiene hambre, el que duerme en cualquier rincón con tal de pertenecer a algo. Y ahí está el mérito. En un contexto televisivo donde todo era glamour y show, Chespirito eligió contar historias de gente común, gente que se peleaba, se empujaba, se abrazaba, como vos, como yo, como todos. Lo impresionante fue cómo eso explotó primero en México, después en toda Latinoamérica y finalmente en el mundo. No había doblajes, no había efectos, solo una fórmula sencilla que parecía imposible de copiar. El éxito no vino de arriba, se construyó a base de ensayo, repetición y control absoluto. Roberto decidía todo, desde los chistes hasta el vestuario. Y aunque eso le dio cohesión al proyecto, también sembró la raíz de algo que con el tiempo se volvería un problema, porque sí, el universo creció, se hizo inmenso, pero mientras afuera todos celebraban, dentro empezaban a notarse las fisuras y aquello tarde o temprano iba a explotar. Durante años, el público creyó que el elenco de este fenómeno era una verdadera familia, un equipo donde reinaba el cariño, el cuidado y el respeto, pero tras bambalinas la realidad era mucho más oscura. Lo que aparentaba ser un grupo unido era en realidad un conjunto de profesionales lidiando con un ambiente cada vez más cargado de egos, contratos injustos y decisiones impuestas. El primero en sacudirlo todo fue Carlos Villagrán, aquel que interpretaba a Kiko con una naturalidad única. Comenzó a sentir que su lugar ya no era tan cómodo como antes. Más allá del éxito y la fama, había algo que lo lastimaba profundamente, la falta de control sobre su propio personaje. Intentó registrarlo, hacerlo suyo legalmente, pero descubrió que todo pertenecía a los derechos de Chespirito. Kiko era suyo en esencia, pero no le pertenecía en papeles. Esa frustración creció hasta volverse insoportable. Villagrán no quería ser empleado de por vida de un personaje que ayudó a construir desde cero. Tampoco aceptaba no poder usarlo fuera del show, ni salir de gira, ni mover un dedo sin aprobación de Roberto. Así que renunció, se marchó, dejó el programa en pleno auge, con un profundo dolor. No hubo escándalo público, pero tampoco reconciliación. La relación quedó marcada para siempre y su salida fue el primer golpe fuerte a la estructura de La Vecindad. El segundo golpe fue todavía más devastador, la salida de Ramón Valdés, Don Ramón, el corazón del barrio, el favorito de todos por su carisma y su magia en pantalla. Ramón se fue cansado, hastiado de la falta de libertad creativa, de los choques internos y, sobre todo, de esa sensación de que ya no había espacio para todos. En entrevistas posteriores, tanto él como otros compañeros insinuaron que una de las razones de su salida fue la creciente influencia de Florinda Mesa en las decisiones. Nunca lo dijeron de forma directa, pero el mensaje era evidente. Su peso dentro de la producción estaba alterando el equilibrio, y cuando Ramón se fue, el programa lo sintió, el público también, porque sin Don Ramón La Vecindad ya no era igual. Florinda Mesa no era solo Doña Florinda en pantalla, era además la pareja de Roberto, su confidente y cada vez más su socia. Con el tiempo comenzó a involucrarse en decisiones de todo tipo, guiones, producción, tiempos al aire e incluso la permanencia de algunos personajes. Su ascenso dentro del proyecto fue veloz y notorio. Algunos lo aceptaron, otros lo vieron como una amenaza. La queja más común, aunque se murmuraba a escondidas, era que su personaje gozaba de privilegios, más escenas, más peso narrativo, y ese favoritismo no hacía más que profundizar las grietas. En medio de esa tensión, María Antonieta de las Nieves, la entrañable Chilindrina, también atravesó su propio vaivén. En 1973 se alejó del programa durante 1 año y medio, pero luego regresó y permaneció firme hasta 1995. Años después, cuando intentó lanzar un nuevo disco usando a su personaje, se topó con un no rotundo de Roberto Gómez Bolaños. «Ya no quiero que hagas a la Chilindrina», le dijo.
Ante esa negativa, María Antonieta no se quedó inmóvil. Primero creó una versión alternativa llamada La Chili, pero su meta seguía siendo recuperar lo que sentía que era suyo. Entonces investigó a fondo y descubrió que el registro del personaje no había sido renovado en 20 años, cuando debía actualizarse cada 5. Acudió al registro de compositores y autores, presentó la documentación y logró renovar los derechos a su nombre. ¿Cómo se da el que tú te quedes con el nombre de La Chilindrina? Sí. Sí. Llegó un momento en que yo le digo a Roberto, quiero sacar otro disco de La Chilindrina. Y me dice, no, ya no. Y dije, ¿por qué no? Porque ya no quiero que hagas La Chilindrina. Cuando llevó esa prueba a Televisa y la mostró también al hijo de Chespirito, la reacción no fue buena. Hubo incomodidad, tensiones y hasta sorpresas. Le confirmaron que varios personajes del universo de El Chavo del Ocho estaban sin registrar por un descuido administrativo del hermano de Roberto, quien debía renovar los derechos. Pero al final ella ganó legalmente, y a nivel mundial La Chilindrina es suya. Esa victoria no fue solo simbólica, fue histórica. Con el paso de los años, entrevistas y testimonios revelaron que mientras en pantalla todos fingían armonía, tras las cámaras todo era frágil, incómodo y cada vez más dividido. Lo que comenzó como un proyecto entre colegas apasionados por la comedia terminó convertido en un campo minado de contratos, egos, favoritismos y desencantos. Y aunque siguió al aire por años, la vecindad nunca volvió a ser lo que fue. Pese a todo, a las disputas internas, a los egos, a las salidas y a los cambios de formato, el programa de Chespirito siguió, se transformó, se reinventó, sumó nuevos personajes, repitió fórmulas, algunos permanecieron, otros partieron, pero la estructura resistió. Sin embargo, algo se había perdido para siempre. La frescura, la espontaneidad, ese espíritu de juego que se respiraba en cada sketch ya no estaba. La vecindad que hizo reír a toda Latinoamérica seguía existiendo, pero ya parecía más una postal del pasado que una obra viva. Y en aquel contexto emergía una figura cuya presencia se hacía cada vez más evidente, la de Florinda Meza. Ya no solo como intérprete, ni únicamente como pareja, sino como una influencia que poco a poco comenzó a eclipsarlo todo. Su peso en el programa aumentaba, pero también traspasaba el detrás de cámaras. En entrevistas de aquella época podía verse cómo interrumpía a Roberto, completando sus ideas o incluso respondiendo por él. No le permitía concluir, como si también buscara dominar el relato público. Y eso, en un creador que siempre había sido dueño de su voz, empezó a sentirse. La sombra de Florinda se proyectaba especialmente sobre los contenidos, sobre las decisiones, sobre el propio Gómez Bolaños. El ciclo llegó a su fin en 1995. Sin anuncios espectaculares, sin despedidas grandiosas, sin un episodio final que lo cerrara todo. Simplemente dejó de emitirse. Aquella maquinaria que durante décadas había sido imparable apagó sus motores sin estruendo, como si se apagara la luz de un set y nadie supiera si era una pausa o el final. Y lo curioso es que, pese al impacto cultural que generó el cierre, no se abrió un debate público, no hubo grandes homenajes, ni luto mediático, hubo más silencio que palabras. Después de eso, cada integrante siguió su propio camino. Algunos continuaron en televisión, otros se alejaron del foco. La mayoría guardó para siempre lo vivido en los pasillos del canal. No por falta de ganas de hablar, sino porque sabían que hacerlo implicaba romper con esa imagen idílica que el público aún veneraba. Lo más fuerte no fue cómo terminó el show, sino cómo se administró lo que quedó. Ese legado inmenso, cargado de emociones, contratos y derechos, pasó a estar bajo el mando absoluto de Florinda Meza. Como última pareja de Roberto y autoproclamada curadora de su obra, tomó el control sin consultar a nadie, gestionó, negoció, autorizó, bloqueó y en muchos casos se transformó en la única voz que definía qué se podía mostrar y qué no. Durante años esa autoridad no se discutió, pero en el fondo, entre fanáticos y algunos excompañeros, empezó a crecer una pregunta: ¿era realmente la mejor representante de ese legado o se estaba apropiando de una historia que no era solo suya? Cuando Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, no solo partió una figura entrañable del humor latinoamericano, también se abrió una caja de Pandora, porque con él se iba la única persona capaz de mantener ese mundo bajo cierto orden, aunque fuera un orden cuestionado. Al desaparecer ese centro gravitacional, lo que quedó fue un vacío y una disputa. ¿Quién tenía derecho a narrar su historia y quién podía hablar en su nombre? Florinda Meza se ubicó de inmediato como guardiana absoluta del legado.
Se presentó como heredera moral y artística de Roberto y asumió el control de todo lo que envolvía su imagen pública: archivos, licencias, entrevistas, homenajes, proyectos, hasta guiones. Nada se podía mover sin su aprobación. Pero su visión del legado no era compartida por todos. Muchos la consideraban parcial, demasiado enfocada en ella misma y en su vínculo con Gómez Bolaños, como si todo lo que no encajara en su versión quedara automáticamente descartado. Mientras tanto, los hijos de Roberto, especialmente Roberto Gómez Fernández, comenzaron a construir otro camino, más institucional pero también más abierto. Querían que el legado de su padre regresara al público, que se reactivaran los proyectos, que las nuevas generaciones conocieran su obra, incluyendo reediciones, merchandising, versiones animadas y, por supuesto, una serie biográfica. Pero esa idea chocaba con un muro llamado Florinda. Durante años, cada intento de revivir la marca Chespirito se encontraba con un conflicto. Si no se hacía bajo sus términos, se oponía; si el guión no la favorecía, lo rechazaba; si los derechos no estaban cerrados al detalle, amenazaba con demandar. Así, mientras en todo el continente se seguían transmitiendo capítulos repetidos y se organizaban homenajes nostálgicos, detrás de escena se libraba una guerra fría por definir quién tenía la última palabra sobre el ícono. Esa tensión explotó en 2020, cuando de un día para otro los programas de Chespirito desaparecieron del aire en más de 50 países. Sin aviso, sin explicación clara. Fue un golpe para millones de personas que crecieron viendo El Chavo y El Chapulín. Florinda, indignada, apuntó contra los hijos de Roberto. Ellos, por su parte, insinuaron que había problemas contractuales. La verdad era más compleja. La disputa por los derechos había llegado a un punto tan absurdo que incluso afectó la emisión del material original. Pero el proyecto de la serie biográfica no se detuvo. Se comenzó a gestar en silencio, a construirse desde adentro, con paciencia y estrategia. Y para muchos, ese fue el inicio del verdadero desafío: contar la historia de este genio sin pedir permiso a Florinda Mesa. Durante años, el nombre de Chespirito permaneció congelado en un limbo legal. No había nuevos contenidos, no se emitían los antiguos y todo parecía girar alrededor de un único obstáculo: Florinda Mesa. Sin embargo, mientras ella intentaba mantener el control absoluto sobre el pasado, los hijos de Roberto, liderados por Roberto Gómez Fernández, miraban hacia adelante, soñando con algo grande, algo que no fuera solo un homenaje, ni otra reposición, ni un simple documental de archivo. Querían ir al fondo y revelar la vida de su padre con todas sus luces y también con sus sombras. Así comenzó a tomar forma el proyecto de la bioserie Chespirito, sin querer queriendo, una producción que se venía gestando en silencio desde antes de 2021 con el respaldo de Warner Bros. Discovery, con el objetivo de lanzarla de manera global a través de Max. Pero había un detalle explosivo. Florinda Mesa no estaba considerada, ni como asesora, ni como personaje autorizado, ni como nada, y eso fue un terremoto interno. Para evitar problemas legales, los guionistas tomaron una decisión quirúrgica y fría. Todos los personajes del mundo real serían renombrados con identidades ficticias, salvo el propio Roberto Gómez Bolaños. Así apareció Margarita Ruiz, un alter ego apenas disfrazado de Florinda, encarnado por Bárbara López. También surgieron versiones ficcionalizadas de La Chilindrina, Don Ramón, Kiko y el resto del elenco. El enfoque era contundente: narrar lo que sucedía detrás de esos personajes, no solo el nacimiento del Chavo del Ocho, sino las verdaderas relaciones, los vínculos personales, los choques y contradicciones de esa época dorada. La intención no era destruir un mito, sino aterrizarlo. Mostrar que ese hombre bajito, de voz suave y mirada tímida, era también un obsesivo del trabajo, alguien con conflictos familiares, pasiones intensas y decisiones que no siempre agradaron a quienes lo rodeaban. Era el héroe de la infancia de millones, pero también un adulto con imperfecciones, romances paralelos y una ambición que a veces pasaba por encima de los demás. Y mientras el proyecto avanzaba, las alarmas se encendían, porque Florinda Mesa, al enterarse de que su imagen sería retratada sin permiso, lanzó una advertencia pública. Lo dijo en un video que se viralizó en redes, y aunque la producción evitó mencionar su nombre, ella insistió: "Esa historia me incluye y nadie me consultó". Su reacción no fue solo enojo, también fue miedo, porque por primera vez la narrativa de Chespirito se estaba escribiendo sin ella. Pero ya era tarde. El tren estaba en marcha y la biopic no solo iba a realizarse, sino que tocaría temas que durante décadas habían permanecido guardados bajo 7 llaves. El estreno de Chespirito,
Sin querer queriendo fue un auténtico bombazo. La serie no solo atrapó a los fans de siempre, sino que generó un revuelo mediático en toda Latinoamérica. Y como era de esperarse, Florinda Mesa no tardó en reaccionar. Pero no fue una simple declaración de descontento, fue una campaña en toda regla. Primero apareció en un video, visiblemente indignada, denunciando que la serie no la había tratado ni con respeto ni con verdad. Usó palabras como calumnia, usurpación y ficción disfrazada de biografía. Se quejó de que utilizaran un personaje inspirado en ella sin autorización, aunque legalmente no podían nombrarla ni por apodo. No se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Aseguró que estaban usando su identidad, su trayectoria y su historia sin permiso, lucrando con su vida como si el mundo girara en torno a su figura. Lo curioso es que en ningún momento pareció preocuparle cómo se retrataba a Roberto, ni el corazón de la historia. Todo su foco estaba puesto en su representación, en cómo la dejaban ante el público. Era un berrinche televisado, un yo-yo que dejaba claro algo que muchos intuían, que la narrativa que Florinda había construido durante años alrededor de Chespirito se estaba resquebrajando. Y como si fuera una telenovela dentro de otra, Florinda contraatacó con su propio proyecto, un documental titulado Atrévete a Vivir, donde promete mostrar la verdadera historia con fotos inéditas, testimonios exclusivos y material de archivo jamás visto. Básicamente, su versión, su relato, su edición de los hechos. Pero esta jugada no cayó bien en todos lados, porque para entonces muchos espectadores ya comenzaban a notar un patrón. No se trataba solo de una mujer defendiendo su imagen, sino de una figura que había monopolizado el legado de un ícono durante años y que ahora no toleraba que otros, incluso los hijos de Chespirito, quisieran contar su propia versión. La biopic había abierto la puerta y Florinda, en vez de sumar, se plantó en la entrada gritando. Lo que parecía una disputa sobre una serie era, en realidad, el reflejo de algo mucho más profundo, una pelea por el poder narrativo, por quien tiene derecho a recordar, reinterpretar y volver a contar. Mundo, esta vez la historia ya no le pertenecía por completo. El 5 de junio de 2025, Chespirito, sin querer queriendo aterrizó oficialmente en la plataforma Max. Y no fue un estreno más, fue una bomba de tiempo que llevaba tic-tac desde hacía meses, porque más allá de lo artístico, la serie estaba cargada de expectativa, polémica y declaraciones cruzadas antes de que el primer espectador presionara play. El lanzamiento tuvo todo el aparato de una producción internacional, campaña publicitaria en toda Latinoamérica, entrevistas con el elenco, clips exclusivos y eventos de avant-premiere para prensa y fanáticos. Pero lo que se respiraba en el aire no era solo emoción, era tensión pura. Porque al mismo tiempo que la serie salía al mundo, Florinda Mesa intensificaba su campaña en contra, videos en redes, comunicados, entrevistas, una ofensiva mediática que buscaba imponer una idea clara: esa no es la verdadera historia. Pero la audiencia respondió de otra manera. En sus primeros días, Chespirito logró, sin querer queriendo, posicionarse como uno de los contenidos más vistos de la plataforma en México, Argentina, Perú y Colombia. La curiosidad por descubrir la verdad detrás del mito fue tan intensa que hasta los más escépticos terminaron enganchados. Aunque no todos los capítulos provocaron el mismo revuelo, hubo momentos como la recreación de tensiones internas entre actores o la soledad de Roberto que tocaron fibras profundas. La crítica, como era de esperarse, se dividió. Unos aplaudieron la audacia del guión, la ambientación, el elenco y esa apuesta por mostrar el lado humano de un ícono casi intocable. Otros reclamaron que la serie edulcoró ciertas partes o exageró pleitos para atraer drama, pero nadie pudo negar que era un fenómeno, un suceso, un capítulo literal más en la historia del Chavo, el Chapulín y su creador. El reparto fue otro gancho que sorprendió incluso a los más incrédulos. Pablo Cruz Guerrero, como Roberto Gómez Bolaños, recibió aplausos unánimes. Supo transmitir esa mezcla de ingenio callado, timidez crónica y gran sensibilidad, sin convertirse en simple copia. No era una burla de Chespirito, era un retrato vivo, con espíritu. Bárbara López, quien dio vida a Margarita Ruiz, el reflejo casi directo de Florinda Mesa, generó opiniones encontradas. Unos la elogiaron por su fuerza emocional y su mirada penetrante. Otros criticaron lo incómodo de su personaje, pero nadie puede decir que pasó de largo. Fue un huracán en escena y Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves logró una ovación inesperada. No solo por clavar cada gesto,
delicada tono y la ternura chispeante de la Chilindrina, sino porque su interpretación recibió la bendición de la Chilindrina original. María Antonieta no solo aceptó la elección, sino que se involucró de lleno, entrenó a Paola personalmente, la acompañó en rodaje e incluso fue vista en el set arreglándole el vestuario con el mismo cuidado de décadas atrás. Un gesto hermoso, un pase de antorcha simbólico que conmovió a todos. Pero tal vez lo más entrañable fue ver a Miguel Islas como Don Ramón. Con una mirada cálida y una tristeza que cruza la pantalla, logró rendir tributo al inolvidable Ramón Valdés sin recurrir a la imitación fácil. Y la aprobación clave vino de donde más importaba. La familia de Valdés se mostró feliz, agradecida y hasta compartió mensajes en redes aplaudiendo como fue mostrado. Ahí está mi papá, escribió uno de sus hijos, y con eso quedó todo dicho. Todo esto mientras el documental de Florinda seguía sin fecha clara y con un aire cada vez más ansioso por volver al centro de atención. Pero lo más revelador es que, en medio de todo ese ruido, por fin se hablaba de Chespirito desde otra perspectiva, no solo como ídolo infantil o meme nostálgico, sino como creador, como figura compleja, como ser humano. Y ese, sin duda, fue el mayor logro de la serie. Después de todo lo visto, leído, debatido y revivido, queda una pregunta flotando. ¿De quién es el legado de Chespirito? ¿De Florinda Mesa, que durante años se autoproclamó única vocera? ¿De sus hijos, que decidieron narrar la historia a su forma asumiendo todos los riesgos? ¿De sus compañeros, que compartieron las glorias y las sombras? ¿O nuestro, que crecimos con sus personajes y los guardamos como un tesoro personal? La serie de Max, con todos sus aciertos y defectos, abrió una puerta que llevaba años cerrada. Rompió silencios y versiones oficiales. Mostró a Roberto Gómez Bolaños como algo más que un genio creativo. Lo presentó como humano, con claroscuros, con virtudes y tropiezos. Un hombre que levantó un imperio del humor latinoamericano, pero que también tuvo ego, peleas, decisiones difíciles y contradicciones. Florinda Mesa, por su parte, intentó volver a sellar esa puerta. Quiso desmentir, ajustar, borrar. Lanzó su documental como respuesta oficial, una versión pulida donde todo se justifica a su manera. Pero cuanto más quiso dominar la narrativa, más evidente quedó la fisura, porque la historia de Chespirito no es privada, es parte de la memoria colectiva, es cultura popular, es sentimiento, imperfecta, pero es nuestra. Y tal vez ahí reside la verdadera fuerza de Sin Querer Queriendo, no en el rating, ni en abogados, ni en indirectas de Florinda. El verdadero logro fue devolverle al público la oportunidad de ver a Chespirito desde otro enfoque, de revisitarlo, de discutirlo, de rememorar, sí, pero también de cuestionarlo, porque tal vez la pregunta no sea quién posee los derechos legales, sino quién tiene derecho a contar la historia. Y esa respuesta no está en papeles, sino en la pantalla. Nos deja esa sensación extraña, ¿verdad? Como cuando apagas la tele después de ver algo que te sacudió por dentro. Chespirito fue parte de nuestra niñez, de nuestras salas, de nuestros recuerdos, y verlo vuelto personaje duele un poco, pero también alivia porque por fin se destapa lo que tanto se barrió bajo la alfombra. Fue justo, fue incompleto, fue necesario, quizá todo a la vez. Lo único claro es que esto no termina aquí. Porque si quieres seguir explorando esta madriguera tan deformemente fascinante, tenemos más historias, más verdades, más preguntas sin respuestas, de esas que te dejan el corazón caliente y la cabeza llena de dudas. Deja tu opinión abajo, regálanos un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.